Ya, a ver chicos, vamos a comenzar la clase. Enfermedad coronaria arterial. Sí, pero ponen el último, pues. Sí, lo ponen en el último, mira. No se puede. Ya lo pongo de acá. Así como en la enfermedad coronaria arterial. Ahí, pues. Así como una enfermedad isquémica cerebral. Hablamos de flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo aplica para el corazón. El corazón es un órgano muy frágil. Y por ende, la enfermedad coronaria es una enfermedad donde lo que está Va a salir oscuro. como protagonista es la alteración del flujo sanguíneo coronario. La causa principal es la aterosclerosis, pero no es la única. Recuerden que también existe el espasmo, o también llamado angina de Prince-Metal, pero es causa rara. Consecuencias: no olvidar que si hay un poco flujo coronario, va a haber arritmias, deficiencia de la función, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. ¿Por qué? El músculo cardíaco tiene función de producir contracción muscular cardíaca, ¿no es cierto? Pero también tiene la función de conducir corriente eléctrica a la célula muscular cardíaca siguiente, contigua o vecina. Eso quiere decir que si se alterara su configuración, si se necrosa, isquemia o produce muerte celular, la conducción eléctrica se va a alterar y esto puede producir arritmias cardíacas, muy importante. Y obviamente la insuficiencia cardíaca ya hemos dicho que es una consecuencia del infarto, ¿no es cierto? Factores de riesgo, todo lo que tenga que ver con disfunción endotelial y con síndrome metabólico. Síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Disfunción endotelial, tabaquismo, el colesterol de baja densidad, LDL, un HDL bajo. Recuerden que el HDL es protector, ¿no es cierto? ¿No? Y la falta de actividad física. Las coronarias se dividen en dos: coronaria izquierda y coronaria derecha. La coronaria izquierda tiene dos ramas: la arteria circunfleja coronaria y la rama descendente coronaria anterior. La arteria coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo. Acá se ve. La coronaria derecha, la coronaria izquierda, que tiene dos ramas principales, la descendente anterior y la circunfleja. Se llama circunfleja porque se va hacia atrás. Entonces vamos a tener la coronaria izquierda con sus dos ramas y la coronaria derecha, tres principales coronarias, ¿cierto? Va a haber conductos anastomósicos, va a haber arterias epicardias. ¿Qué son las arterias epicardias? Son las que están encima del corazón, que serían estos de acá. Las intramiocárdicas son las que penetran el miocardio y va a haber anastomosis. Pero esas anastomosis no tienen mucha relevancia porque en realidad no son muy significativas. Por eso un infarto es muy importante, muy peligroso. Necesidad de oxígeno. El corazón utiliza el 70% del oxígeno que ingresa por la sangre a las arterias coronarias durante el reposo. Eso es bastante. Y cuando aumenta la demanda de oxígeno durante el estrés, va a aumentar de 4 a 5 veces. Si aumenta de 4 a 5 veces y tu saturación de oxígeno normal es 100%, y no puede existir más de 100%, y tu demanda de reposo es 70%, ¿cómo es que cuadran los números? No cuadran, ¿no es cierto? Entonces, por eso ocurren mecanismos compensatorios. Al ser imposible que exista más de 100% de oxígeno, lo único que le queda para poder tener más flujo de oxígeno durante este estrés o ejercicio intenso es vasodilatación.
porque no puede subir más de 100%. Actividad metabólica del corazón. No se olvide. ¿Cuáles son los vasodilatadores de las coronarias? Los iones potasio, ácido láctico, dióxido de carbono, la adenosina. La adenosina es el principal mediador de la vasodilatación. No se olvide, muy importante. El endotelio también tiene sustancias vasodilatadoras, como el ácido nítrico, ya lo sabemos. La prostaciclina y el LHF, vasodilatares las endotelios. Suministro y demanda de oxígeno. ¿De qué depende el suministro y demanda de oxígeno? Suministro de oxígeno de la integridad del vaso sanguíneo o coronario, de cuánto flujo capilar hay y de cuánta hemoglobina tenga esta sangre. Entonces, tiene que estar íntegro la coronaria, no tiene que estar obstruida, tiene que haber un buen flujo sanguíneo y ponerle una buena presión arterial, y tiene que haber una buena hemoglobina. Por ende, estos son los factores que van a definir el suministro u oferta de oxígeno. Demanda de oxígeno, ¿qué tanto está trabajando el corazón? Mientras más trabaja, más oxígeno necesita, ¿no es cierto? ¿Cómo sabrías qué tanto trabaja el corazón de una manera muy simple? Con la frecuencia cardíaca. Mayor frecuencia cardíaca equivale a mayor trabajo cardíaco y por ende mayor demanda de oxígeno. Mayor contractilidad ventricular izquierda también mayor demanda de oxígeno. Mayor presión sistólica, mayor demanda de oxígeno. Entonces, ¿qué es factor clave acá en la demanda de oxígeno? La frecuencia cardíaca y la contractilidad. Hay una cosa muy importante. La frecuencia cardíaca es un arma de doble filo. Aumenta la frecuencia cardíaca, por ende el corazón está trabajando más rápido, necesita más oxígeno, pero la circulación coronaria es diastólica. Durante la diástole es lo que se llenan las arterias coronarias de sangre y nutren al corazón. Si nuestra diástole es muy corta, no le das tiempo para que llegue un flujo sanguíneo al corazón. La frecuencia cardíaca elevada aumenta el consumo de oxígeno y reduce el flujo subendocardio. Contractilidad miocárdica, ya sabemos, es la capacidad para poder contraerse mediante nuestro complejo actina-miosina con el calcio. Pero la frecuencia del desarrollo de la presión determina cómo se comporta el músculo. La frecuencia del cambio de la tensión aumenta con mayor contractilidad, mayor ejercicio para estimular, mayor contractilidad, estímulo del sistema nervioso simpático y agentes inotrópicos, como cuál. Un agente inotrópico, no se los he mencionado, chicos, pero es una sustancia que aumenta el gasto cardíaco. Y nosotros ya hemos hablado de shock cardiogénico. Entonces ahí se utiliza la dobutamina, ¿cierto? Dobutamina, ¿no? Entonces, agentes inotrópicos son la dobutamina, la mirnirona y el leucotrienol, ¿no? ¿Cierto? Son agentes que pueden aumentar la contractilidad. Impacto en el consumo de oxígeno. Mayor contractilidad, mayor demanda de oxígeno. Factores que intensifican la contractilidad va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces, es un equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. ¿Qué aumenta la oferta o suministro de oxígeno? Una permeabilidad del vaso coronario buena, una compresión de la pared ventricular buena, un tiempo de llenado diastólico adecuado, que aumenta la demanda de oxígeno por parte del corazón. La contractilidad, más se contrae, más fuerza usa, más energía usa, más oxígeno necesita. Frecuencia cardíaca, más rápido se contrae, más latidos por minuto, más contracciones por minuto, más trabajo realiza, más oxígeno necesita. Estrés de la pared, precarga y poscarga. A mayor precarga, mayor gasto cardíaco, por ende mayor necesidad de oxígeno. La poscarga es una resistencia que se encuentra en el sistema vascular. La poscarga es la resistencia que debe vencer el ventrículo izquierdo para poder emitir su sangre a través de la aorta. Entonces, una poscarga elevada va a aumentar la demanda de oxígeno también. Entonces, estos son los factores que determinan tanto la oferta o suministro de oxígeno y la demanda
de oxígeno. Flujo sanguíneo miocárdico entonces depende de la presión aórtica, los mecanismos de autorregulación y la compresión de los vasos intramiocárdicos. No se olviden dónde están las coronarias. Las coronarias se encuentran en la base de la aorta. Durante la diástole, la presión y flujo sanguíneo de las coronarias va a llegar a través de la aorta, a través de la válvula aórtica, a través del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y durante la diástole, esta sangre que se encuentra en la entrada de las coronarias, en los senos coronarios, ingresa y va a nutrir al corazón. Entonces, en conclusión, la nutrición o circulación arterial de las coronarias es diastólica. La sístole solo ayuda a que llegue la sangre al ingreso o entrada de las coronarias, pero la diástole es la que permite que se nutra el corazón. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una frecuencia cardíaca prudencial, no puede estar elevada, porque si no, no le va a dar tiempo al corazón a que haga un buen llenado diastólico que va a nutrir a las coronarias, ¿cierto? Recuerden que la extracción del oxígeno normal es 70% en reposo y deja muy poquito en reserva. Lo que les comenté, no cuadra que si tú necesitas 4 a 5 veces más durante el ejercicio intenso, si durante el reposo llevabas 70% del oxígeno y solo quedaba 30% de 100% de saturación. La única forma de compensar es mediante la vasodilatación, regulación del cambio y de tono de diámetro vasculares. ¿Cómo soluciona este problema de demanda de oxígeno si ya no puedes sacar más oxígeno de la sangre? Simplemente ingresando más sangre, con vasodilatación. Entonces, mediadores, reguladores que aumentan el tono y diámetro vascular. Durante el aumento de la demanda metabólica, la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo. Durante la menor demanda, la vasoconstricción o normalización del tono vascular disminuye el flujo. ¿Ya? Entonces, de eso depende. Y depende de la adenosina, ¿cierto? Y finalmente la compresión vascular. Las coronarias nacen del seno coronario, coronaria derecha, coronaria izquierda con su rama descendente anterior y circunfleja. Llega la sangre durante la sístole del ventrículo izquierdo a la aorta, a la base de la aorta. La sangre oxigenada está ahí. Durante la diástole ingresa y circula a través de las coronarias, pero durante la sístole se comprime o aplasta los vasos subendocárdicos. La diástole es la que permite el ingreso de sangre. Es imposible que durante la sístole ingrese sangre a través de las coronarias hacia el cardiomiocito o músculo cardíaco. Muy importante, es un concepto que tienen que comprender. Estrés de la pared del ventrículo izquierdo. No se olviden que el estrés de la pared va a depender del grosor de la pared, del radio ventricular y de la presión intraventricular. La precarga es la cantidad de sangre que se encuentra al final de la diástole y es una fuerza de distensión justo antes de la sístole, ¿cierto? Y la poscarga es todo lo contrario, es lo que queda al final de la sístole, es una resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué debe vencer para expulsar la sangre? La hipertrofia ventricular es un mecanismo de adaptación para vencer ambos problemas. Mucha precarga, mucha poscarga va a producir esto. Entonces, de un paciente que tiene una enfermedad de este tipo, enfermedad coronaria, donde hay alteración del flujo porque o hay vasospasmo o hay formación de una placa ateromatosa, hay que tomarle exámenes: electrocardiografía, prueba de esfuerzo, ecocardiografía, ecografía Doppler, tomografía, resonancia cardíaca, cateterismo cardíaco, electrografía. Generalmente lo que se hace son las tres primeras: ecocardio, prueba de esfuerzo y electrocardiografía. Hay limitaciones en las mujeres y en las poblaciones mayores de edad
A veces no se puede hacer bien la prueba de esfuerzo porque se cansan más rápido. ¿Ya? Aterosclerosis es la causa principal de la enfermedad coronaria, siendo otra causa el vasospasmo, ¿cierto? O también llamado angina de pacemaker. Pero la causa más frecuente es la formación de la placa ateromatosa. ¿Ya? Puede empezar en países desarrollados donde la alimentación es muy rica en grasas, en edad más temprana del paciente, en países desarrollados. Puede afectar a las 3 arterias coronarias, epicárdicas y sus ramas. Predominantemente lo que se afectan son la coronaria descendente anterior, la circunfleja, y las ramas secundarias ocasionalmente afectadas. Tipo de trastorno: síndrome coronario agudo, cardiomiopatía isquémica crónica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La cardiomiopatía isquémica crónica, uno, se autorresuelve, transitorio, se autorresuelve. Si le dicen un caso clínico a un paciente que tiene estos problemas, pero se sienta y paran los síntomas inmediatamente, estaba corriendo, le duele el pecho, pero se sienta y se siente ok, es una enfermedad isquémica crónica, no es un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo no se detiene cuando uno reposa o cuando toma nitratos. Cuando toma nitratos, no se detiene. ¿Ya? Hay dos tipos de placas ateroscleróticas. La placa fija, que está asociada a la angina estable, y la placa inestable, que está asociada a la angina inestable y a los infartos agudos de miocardio con ST elevado y no elevado. Tipos de lesiones: placa fija estable, obstrucción del flujo sanguíneo, pero no está completamente obstruida, puede pasar sangre. Placa inestable o de alto riesgo es la que se puede romper y está asociada a los síndromes coronarios y a la formación del trombo. Y por ende, está asociado a adherencia plaquetaria, el principal mecanismo en el cual se forma el trombo que produce el síndrome coronario es la adherencia plaquetaria, las plaquetas, ¿no? Asociaciones clínicas: entonces la angina estable es la placa estable y es la que responde a nitratos, la que, si el paciente deja de hacer el ejercicio, mejora. En cambio, la angina inestable, el infarto miocardio, accidente cerebrovascular, muerte súbita cardíaca, empiezan y son invariables. Determinantes: ¿qué determina la vulnerabilidad de la placa? El tamaño y el centro lipídico, la estabilidad y grosor de la cubierta fibrosa, la presencia de inflamación y la falta de células musculares lisas. ¿Qué factores desencadenantes van a producir la ruptura de la placa? Pérdida del flujo sanguíneo laminar, que se vuelva turbulento. Incremento de la desviación simpática, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca y falta de contracción. Variación diurna: se rompe más frecuentemente la placa en las mañanas. Trombosis. Justamente es por eso. El sistema simpático se activa durante las mañanas. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta. Y eso produce un flujo turbulento que desencadena una mayor frecuencia de ruptura de placa ateromatosa, ¿no? Trombosis y oclusión vascular es una interacción compleja entre un montón de cosas. No se olviden que el macrófago, donde se comen estos lípidos, se convierte en células espumosas, ¿no? El centro lípido, célula muscular lípida, macrófagos y colágenos. Se rompe la placa ateromatosa y se produce la agregación plaquetaria. Y esa es la que forma el trombo por medio de una vía de cascada de coagulación extrínseca, ¿no es cierto? Hay dos tipos de trombos, predominantemente hechos de plaquetas, trombo blanco, predominantemente hechos de fibrina, trombo rojo. ¿Qué es la fibrina? Es una molécula compleja que sirve como una estructura o soporte al trombo. Entonces, acá se ve el proceso. El centro lípido tiene un área de necrosis al medio. Las gotitas de grasa son devoradas por los macrófagos y que se convierten en células espumosas. Hay una disfunción endotelial que produce atrapamiento cíclico de linfocitos
Y finalmente hay agregación plaquetaria. Se rompe la placa arteriomatosa. Entonces me dice, tanto las células musculares lisas como células espumosas del centro lipídico contribuyen a la expresión del factor tisular de placas inestables. Una vez expuesta la sangre, el factor tisular inicia vía de coagulación extrínseca, lo que conduce a generación de trombina y depósito de fibrina. Las plaquetas tienen un papel importante en relación a la alteración de la placa. Como parte de la respuesta de la alteración de la placa, plaquetas se adhieren al endotelio y liberan sustancias que son adenosina, tromboxano y trombina, favorecen la creación de más plaquetas, formación de trombo. Membrana plaquetaria que contiene receptores de glucoproteínas se unen con el fibrinógeno de agregar plaquetas, contribuyen a la formación de trombo. Adhesión y agregación de plaquetas ocurren en varios pasos. Se libera adenosina, tromboxano y trombina, se liberan receptores de glucoproteína en la superficie plaquetaria y el fibrinógeno se une con los receptores de glucoproteína activados. Esto suena complicado, pero en realidad es muy sencillo. Placa arteriomatosa de alto riesgo, mucho líquido, muchas células espumosas, muchas células lisas, musculares, hipertróficas, atrapan glóbulos blancos, empiezan a expresar factores proinflamatorios, tromboxanos, trombina, ATP, que también estimulan la vía extrínseca de la coagulación. Luego se activan receptores de glucoproteína 2 y 3, se activan fibrinógenos y se activa agregación plaquetaria. Entonces, en esta placa inestable se liberan sustancias gracias a dos células, las lisas y las espumosas. Se produce una reacción inflamatoria y una reacción de cascada de coagulación extrínseca que va a producir adherencia de fibrina y adherencia de plaquetas. Y las plaquetas forman una bolita que finalmente se convierte en el trombo, ¿cierto? El trombo. Entonces, la patogénesis de la arteriosclerosis multifactorial. Primero va a haber un flujo sanguíneo turbulento, una lesión endotelial. La mañana, que mencionó el doctor, porque en la mañana sube la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo turbulento. Luego, anomalías de los lípidos y colesterol, retención de lípidos, el nivel de LDL elevado, se migran monocitos a la íntima, se modificación, la oxidación del LDL con los macrófagos, se forman las células espumosas, se produce la lesión temprana, también como estrías de grasa, se liberan las citoquinas inflamatorias por parte de los macrófagos y células espumosas, hiperplasia del músculo liso, producción de matriz, reclutamiento, formación de la placa fibrosa o aterómica. Y finalmente, en el centro del ateroma se mueven las células espumosas y se produce un centro dentro del centro que es necrótico. Clave. Enfermedad arterial coronaria, ¿qué es? Trastorno de flujo sanguíneo, producido por generalmente una placa aterosclerótica coronaria que puede ser estable, angina estable, enfermedad coronaria crónica, angina inestable, IMST elevado y no elevado, placa inestable, ¿cierto? Placa aterosclerótica inestable tiende a agrietarse o romperse, lo que produce agregación plaquetaria y se forma el trombo, lo que causa un espectro de síndromes llamados síndromes coronarios agudos, donde está la angina inestable, el infarto agudo sin elevación del CT, el infarto de miocardio con elevación del CT. Las placas ateroscleróticas estables causan obstrucción del flujo coronario con isquemia miocárdica durante periodos de aumento de necesidades como la angina estable, ¿no? Entonces, en la angina estable va a haber un aumento de demanda de oxígeno como el ejercicio, pero el paciente, si se sienta, se va a solucionar inmediatamente porque se disminuye la demanda de oxígeno y esta placa estable solo produce un acortamiento del diámetro y eso permite a la persona recuperarse porque todavía hay flujo. Pero cuando el flujo empeora más su compromiso, o cuando se rompe el trombo y se ocluye parcial o totalmente el flujo sanguíneo, la sintomatología no va a mejorar nunca, va a empeorar.
Paciente se sienta, sigue con el dolor. Paciente está en reposo, sigue con el dolor. Angina inestable, síndrome coronario agudos. Y ya, cuando eso es oclusión parcial, es con ST no elevado, y cuando es oclusión completa de la coronaria, ST elevado. Tipos de síndrome coronario agudo. Dejen detrás la angina estable, ya no tiene nada que ver. Ahora solo tenemos tres cosas: angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del ST y infarto de miocardio con elevación del ST. La angina inestable es un dolor torácico nuevo o agravado que empeora con el tiempo y no se alivia con el reposo ni con la hiperglicemia. El infarto de miocardio sin elevación de ST es la oclusión con un trombo que puede ser subtotal o intermitente y pueden elevarse los marcadores cardíacos, pero no hay cambios en el segmento ST significativos. Y finalmente, en el infarto de miocardio con elevación de ST, si hay oclusión coronaria completa, si hay elevación persistente del segmento ST y luego aparece ondas patológicas. Oclusión coronaria incompleta sin elevación del ST. Menor daño miocardio comparada con la oclusión completa. Con elevación del segmento ST, oclusión completa. Mayor riesgo de daño miocardio, extenso y permanente. Cambios en el electrocardiograma. No se olviden que la inversión de la onda T nos indica un infarto incipiente, está empezando. Elevación del ST es cuando ya hay isquemia transmural. Y cuando ya hay onda Q es cuando ya hay necrosis. Estas tres cosas siempre se les va a preguntar. Siempre. ¿Ya? No solo acá, en cardiología, en medicina interna. Ni se tuvo bien. Duración. Puede ser agudo. Cambios agudos en el electrocardiograma. En la primera medición del electrocardiograma sale. Puede haber cambios crónicos también. Progresivos. Para eso se le debe tomar el electrocardiograma seriado. No se le toma uno, se le toma varios. Extensión. Subendocárdico cuando afecta la capa interna del miocardio. Transmural cuando afecta todo el grosor del miocardio. Localización anterior y posterior inferior. Siempre es importante hacer seriado, tomar un electrocardiograma de 12 derivadas. No solo ayuda a saber si hay lesión aguda, sino también ayuda a saber su localización. Recuerden que la inversión de la onda T indica dolor común de isquemia, primer signo de infarto. Luego puede haber cambios en el ST cuando hay lesión isquémica del miocardio, que indica una lesión según la derivación que está afectada, dos derivaciones anatómicamente contiguas. El segmento ST normal lo que indica es que hay una repolarización normal en todas las células. La isquemia grave aguda va a haber reducción del potencial de acción membrana y acortamiento del potencial de acción. Entonces, este es un electrocardiograma normal. El segmento ST indica repolarización. Después de despolarización, ¿qué ocurre esa repolarización? Repolarización adecuada y uniforme en todas las áreas anatómicas va a encontrar un segmento ST isoeléctrico. Cuando hay depresión, es cuando es un infarto IMA-ST no elevado. Hay un trastorno de la repolarización, pero no hay elevación de ST. Cuando hay infarto agudo de miocardio transmural, con oclusión completa de la arteria coronaria, elevación de ST. Y la onda T invertida es un indicador de infarto incipiente, está compensando. Las zonas anatómicas, muy importante, eso seguro en fisiología les han preguntado, ¿cierto? Deben haberlo visto. ¿Ya? Cara inferior, 213 ABF, está relacionada a la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Y la circunfleja. Lateral, que es 1 ABLB5 y B6, circunfleja. ¿Ya? O la diagonal de la arteria descendente anterior. Y anterior septal, arteria descendente coronaria anterior. Las dos, la circunfleja y la descendente coronaria anterior,
Son ramas de la coronaria izquierda. Porque la coronaria izquierda ya naciendo ya se divide. Como ya naciendo no se divide, no se olviden, coronaria derecha, la izquierda pero sus dos ramas. No a la izquierda en sí. La izquierda rápidamente se divide, se convierte en circunfleja y coronaria descendente entero. Así que es muy importante. Importancia de los biomarcadores. Existen dos biomarcadores, el CPK y las troponinas. Siendo las troponinas los más sensibles, específicos, aparecen rápidamente. Y sirven también para diagnóstico y tratamiento, porque si empiezan a bajar nos pueden indicar una mejoría del paciente. La troponina es una parte del filamento de la actina y tiene tres unidades, C, P e I. Lo que se nota acá es la troponina T y la troponina I. En conclusión, silencio. En conclusión, desarrollo de placa inestable que se rompe o erosiona y se forma en trombo, ¿no es cierto? Se obstruye por el trombo o por un espasmo, estrechamiento grave del lumen coronario se inflama y cualquier estado fisiológico causa isquemia derivada de disminución de suministro de oxígeno como fiebre y hipertensión. Puede haber cualquiera de estos como factores desencadenantes. No se olviden que el infarto ST no elevado va a haber un dolor o una sintomatología que no mejora con nada. Va a ser de una duración de más de 20 minutos y no se alivia. No se alivia con el reposo, ¿ya? Y empeora con el tiempo. Y puede empeorar según su clase. Clase 1, clase 2, clase 3. 1, angina intensa de nuevo inicio. 2, angina en reposo del mes previo pero en las últimas 48 horas. Y en clase 3, angina en reposo en las últimas 48 horas. Y eso te da el pronóstico. Características del EKG. Va a haber depresión del ST, IMA ST no elevado. Cambios en la ondatud T, medida de isquemia pronóstico, grado de desviación del segmento ST, intentada el diagnóstico y el pronóstico. Infarto. Muerte isquémica del tejido necrótico y generalmente el más común del infarto es de la arteria descendente izquierda anterior. Mayor zona que se infarta es arteria descendente izquierda anterior. Descendente izquierda anterior. Factores: localización, cantidad, duración, necesidad metabólica, extensión, frecuencia cardíaca. Tipo de infarto: transmural. Afecta todo el grosor de la pared ventricular. Ocurre en obstrucción de una sola arteria. Subendocárdico, un tercio de la mitad de la pared ventricular, más frecuente con las arterias de estrechamiento graves pero permeables. IMA ST no elevado, no elevado. IMA ST elevado. Oclusión completa, oclusión parcial. Vamos a integrar todo lo que hemos aprendido. Coronaria derecha, coronaria izquierda, pero se divide en dos: circunfleja de izquierda y descendente coronaria anterior, ¿no es cierto? Ya. Obstrucción de la arteria coronaria derecha, infarto posterior, 2, 3 y AVF, ¿no es cierto? Obstrucción de la arteria izquierda, descendente anterior septal. Obstrucción de la arteria circunfleja izquierda, infarto lateral. Ay, mira qué bonito. Aquí vemos la evaluación de un stent y lo que se hace también es un bypass autocoronario. Puede ser utilizando un graft o una especie de implante biológico. De la misma persona se extrae la vena safena, por ejemplo, la vena safena, ¿no? Y se produce un bypass para poder llevar la sangre de la aorta a la zona que está lamentablemente afectada. O también se puede usar a la arteria mamaria interna. Entonces, esto es un bypass, operaciones cardíacas. Tratamiento. ¿Cuáles son el tratamiento inmediato? El tratamiento inmediato de síndromes coronarios agudos es mona, morfina, oxígeno, nitratos, aspirina. ¿Ya? Y se debe ver siempre se debe iniciar el tratamiento a todo paciente con sospecha. No le hace daño darle esa medicación.
Nitrato. y se ahorra tiempo. Se ahorra tiempo. Complicaciones, arritmia, si fallan de bomba, o sea, shock, cardiopatía. ¿Cierto? El tratamiento que busca es eliminar el mejorar el flujo sanguíneo, tratar las complicaciones y prevenir problemas. Ya saben que se pierde el metabolismo anaerobio, se convierte de lo que era aerobio, se pierde este metabolismo, se agotan el glucógeno, hay cambios estructurales en el órgano mitocondrial. Mientras más tiempo pase, más se empeora y llegamos a la muerte celular irreversible, necrosis, en 20 a 40 minutos nada más. El infarto grande va a producir depresión del ventrículo izquierdo y va a producir shock cardiogénico. Ya saben, va a haber remodelación ventricular, va a haber cambios, hipertrofia y dilatación para poder comenzar. Sin embargo, eso puede producir aneurismas, puede disminuir la función cardíaca. Manifestaciones, ya saben, es un dolor abrupto, derecho, constrictivo, generalmente opresivo, difuso, puede irradiarse al brazo izquierdo, al cuello, la mandíbula, puede ser arrítmico, especialmente en las mujeres, circulación diabética, no se alivia con nada, ni con reposo, ni con nitroglicerina, requiere narcóticos para mejorar, ejemplo, morfina. Puede haber variaciones, ya les mencioné, en las mujeres, en adultos mayores y en diabéticos puede ser diferente. Puede haber molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor. El paciente a veces toma antiácidos pensando que es una gastritis. Puede haber fatiga, taquicardia, tos productiva, piel pálida, hipotensión y finalmente shock cardiogénico. Muerte súbita por infarto agudo generalmente ocurre por arritmia mortal. Identificación de síntomas es muy importante. Hay que tratar al paciente de 60 a 90 minutos para el tratamiento. De reperfusión. Reperfusión con farmacológica mediante lo que es el ateplasa, fibrinolíticos, o mecánica para la colocación de estéreos, ¿no es cierto? Y ya. Se usa bastante los beta bloqueadores